Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a otro nuevo mensaje. Espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Qué bueno que ya poco a poco se van conectando y me da mucho gusto ver que vamos creciendo juntos como iglesia, como es el cuerpo de Cristo, ver cómo todos participan y se conectan a estas transmisiones. Y te quiero pedir que juntos le entreguemos este tiempo al Señor para que esta palabra sea quedada en nuestros corazones y que dé mucho fruto. Bendito Padre, hoy te damos muchas gracias, Señor, porque hoy nos permites nuevamente, Señor, reunirnos como hermanos, como ese cuerpo, Señor, de Cristo. Hoy te damos gracias, Señor, porque pese a lo que pueda estar pasando en nuestra vida, las dificultades, Señor, aún tenemos ese gozo, Señor, que tú nos das y que no permites que nadie nos lo robe. Hoy te damos infinitas gracias también, bendito Padre, porque tú no has permitido que falte el alimento en casa, que falte la provisión, Señor, que falte el sustento, bendito Padre, el trabajo. Hoy te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy te pido, Señor, háblanos. Habla a nuestros corazones, Señor, que esta palabra hoy quede sellada en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que sea dando fruto. Que hoy entendamos, Señor, cuáles son las consecuencias y cuál es el gran significado, Señor, de cuando nosotros no confesamos un pecado. Por eso hoy te pido, Señor, revélanos tu palabra, revélanos tu verdad del Evangelio, Señor. Hoy te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, entonces el tema del día de hoy se llama El pecado no confesado destruye el gozo. Y es que es una de las principales causas en las que nosotros vivimos en tinieblas espirituales, y es a causa de un pecado que no ha sido confesado, que no estamos dispuestos a hacerlo, ni mucho menos a dejar. Nosotros recordemos lo que nos dice la palabra. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aborrecer el pecado, no tenemos que deleitarnos en el pecado, ni mucho menos aprobarlo, ya que el pecado destruye el gozo. Si tú te has conectado estos días a las prédicas de la mañana, te podrás dar cuenta que el tema central de estas pequeñas prédicas es el gozo. Es la importancia del gozo que Dios nos da como hijos y de todo lo que abruma ese gozo. Y una de estas causas es el pecado. Porque este pecado nos ofrece deleites engañosos que en un principio pues nos gustan, nos agradan, pero ¿qué crees? Estos deleites duran poco y lo que sí vamos a acarrear va a ser una muerte eterna. Es muy triste porque yo me he dado cuenta en las redes sociales que muchas personas se burlan acerca del Evangelio. Vi una imagen en donde una persona le acercaba una Biblia a otra persona y esta persona le decía: no, gracias, no me interesa vivir una vida eterna, con la que estoy viviendo es suficiente. Y me da mucha tristeza ver cómo la gente no le interesa saber nada del Evangelio, no le interesa tener una vida eterna. O sea, ellos realmente están confesando y están declarando que no les interesa. Y es muy triste porque nosotros como hijos de Dios es lo que más anhelamos, una vida eterna. Sabemos que al recibir a Cristo nosotros ya tenemos esa vida eterna. Pero mucha gente no lo conoce y los que lo conocen pues lo niegan y no les interesa, y eso lamentablemente es así y es muy triste. Un error que nosotros podemos cometer es darle poca importancia al pecado, decir: bueno, es que esto que estoy haciendo no es tan grave como matar. A lo mejor estoy murmurando en contra de alguien y pienso que eso no es tan grave como lo es matar a una persona o hacerle daño a alguien, ¿verdad? A un hermano. Pero recordemos lo que en las escrituras viene, que en muchas ocasiones cuando gente de Dios, siervos de Dios, murmuraron en contra de sus mismos hermanos, acarrearon maldiciones, acarrearon consecuencias. Recordemos a María lo que hizo, ¿verdad? Y lo que le pasó por murmurar en contra de Moisés, su hermano. Recordemos la lepra que le vino. Entonces ese es un principal error que nosotros cometemos, que es darle poca importancia a los pecados que nosotros estamos cometiendo, pensar que no traerán grandes consecuencias. Otro error es que nos sentimos abrumados por el pecado. Una cosa es darle poca importancia, pero otra también es darle mucha importancia.
que sentimos que no podemos con el pecado, que sentimos que el pecado es más fuerte que nosotros, que sentimos que no podemos salir de ahí. Eso también es un error que nosotros tenemos, porque recordemos que Dios nos da esa fuerza, Él es el quien nos imparte ese poder, esa unción para poder desechar el pecado. Por nosotros mismos recordemos que nunca vamos a poder salir adelante, pero es Dios el que nos da ese poder y el que nos reviste de esa santidad. Entonces nosotros tenemos que renunciar al pecado y confiar en Cristo como nuestro único Salvador, para que nosotros seamos acreedores del perdón y de la vida eterna. Pero ¿qué es lo que pasa en muchas ocasiones cuando nosotros no estamos dispuestos a dejar el pecado? Es porque en varias circunstancias no hay una disposición de nuestra parte para renunciar a esos pecados, y nos encariñamos tantos con esos pecados que ahora se vuelven pecados que nosotros queremos mucho. Así que para ver esto más a fondo, acompáñame a el libro de Mateo, capítulo 5, verso del 23 al 24. Mateo, capítulo 5, verso del 23 al 24. Y la palabra nos dice: así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano, entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Entonces, aquí nosotros nos está dando esta revelación la palabra, que nosotros extinguimos el gozo del compañerismo con Dios cuando nosotros rechazamos confesar esas ofensas, esos pecados que nosotros tenemos contra nuestros hermanos. Cuando nosotros cometemos un error y tal vez hablamos mal del hermano, o sin querer pues le hacemos algo que no es grato delante de Dios, y nosotros no lo confesamos, no se lo confesamos a Dios, no lo confesamos también con nuestros hermanos, no pedimos perdón, ahí el gozo del Señor se empieza a extinguir, ahí empieza a marcarse una gran diferencia que va a tener como consecuencia que nosotros ya no vamos a sentir ese gozo de Dios como lo veníamos sintiendo tal vez, o vamos a empezar a perder el enfoque en nuestro camino en Cristo. Ahora acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Aquí vemos otro ejemplo que nos daba Pedro acerca de lo que es un matrimonio, ¿verdad? Ya que si queremos el gozo de Dios, no debemos hacer las paces con nuestros pecados, sino plantearles la guerra. En muchas ocasiones nosotros pensamos que el simple hecho de alejarnos del pecado o renunciar al pecado basta, pero no basta con eso, porque recordemos que Satanás siempre está tratando de atacarnos y de tumbarnos. Entonces nosotros tenemos que plantear guerra contra esos pecados, nosotros tenemos que entrar en una guerra espiritual contra esos pecados. No basta con tan solo orar, confesarlo y renunciar, también tenemos que hacer guerra contra ellos, porque ellos siempre van a querer regresar, van a querer volver a seducirnos, y si nosotros no estamos al pendiente, no estamos firmes delante de esta palabra, pues va a ser fácil que nosotros caigamos de nuevo en él. En muchas ocasiones nos da miedo o no queremos hacer guerra, pero esto es fundamental, es esencial. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que siempre vamos a estar en una lucha continua. Por eso él nos habla de una armadura. Ahora acompáñame al libro de Salmos, capítulo 32, verso del 2 al 3. Salmos, capítulo 32, verso del 2 al 3. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Este es otro ejemplo que nos muestra David, ya que estas palabras están llenas de esperanza. ¿Y por qué? Porque si nosotros mantenemos el pecado en secreto, nos va a pasar justamente lo que le pasó al rey David. Gemía todo el día. ¿Por qué? Porque es a causa de ese pecado que ha tenido guardado, que no se lo quiere revelar al Padre. Recordemos que Él lo sabe todo, Él sabe cuál es ese pecado.
pero David no lo quiso expresar. Entonces, mientras nosotros no confesemos ese pecado, pues vamos a estar en tinieblas, vamos a estar en oscuridad. Pero también podemos confesarlo y experimentar la asombrosa vivencia de el hombre, a quien Jehová no culpa de iniquidad, como lo dice la palabra. Entonces recordemos que aquí esta palabra nos está dando una gran esperanza, ya que al nosotros confesar y renunciar al pecado, es entonces cuando el Señor no nos lo echará en cara, no nos lo va a recriminar, porque nosotros lo estamos confesando. Recordemos que el rey David vivió en iniquidad a causa de Salomón, su padre, porque él pues cometió varios pecados, ¿verdad? Pero uno de los más importantes que resalta la palabra fue el de adulterio. Entonces David vivía con eso, con ese pecado que no había sido confesado. Entonces, por lo tanto, en él también se manifestó iniquidad. Y recordemos que también lo que él hizo fue que él mató a una persona y esto le trajo iniquidad a sus hijos. Entonces vemos cómo se va manifestando la iniquidad desde sus padres, luego a él y luego a la siguiente generación de él a causa de esos pecados que no han sido confesados. Ahora acompáñame a Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13, donde la palabra nos dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado de un madero. Entonces Cristo padeció la ira de Dios por nuestros pecados. El que no era maldito se hizo maldito a causa de nosotros, a causa de nuestra salvación. Entonces, gracias a ese sacrificio tan hermoso que hizo Cristo en la cruz, las cuentas ya están saldadas con el Padre. Y nosotros no tenemos que temer de la confesión porque nosotros ya somos justificados por Dios, gracias a lo que Cristo hizo. Entonces Dios lo hizo pecado para nosotros hacernos justicia de Dios en Cristo. El que no era pecado, el que era santo, tuvo que hacerse pecado, tuvo que hacerse maldito a causa de nosotros. Y ese es el mayor ejemplo y mayor testimonio de amor que alguien pudo haber darnos, como lo hizo Jesús. Entonces Cristo nos viste de justicia, para la gloria y honra de Dios. Ahora acompáñame al Salmo capítulo 19, verso del 12 al 13. Salmo capítulo 19, verso del 12 al 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces aquí vemos cómo nosotros, como hijos de Dios, como personas en esta tierra, tenemos errores ocultos, ya que no los podemos confesar, porque ni siquiera nosotros lo sabemos. No sé si ustedes sí saben o conocen qué practicaban, qué cosas practicaban sus generaciones pasadas. Tal vez sus abuelos, sus bisabuelos, etcétera. Si en su familia había brujos, había masones, había gente que practicó el adulterio, había gente que era muy murmuradora y todo esto. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos realmente qué cosas y qué pecados hacían nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera. Y estos son los que para nosotros va a ser difícil poderlos confesar porque en muchas ocasiones no lo sabemos, ¿verdad? Pero por eso nosotros le tenemos que pedir revelación al Espíritu Santo, que nos dé ese discernimiento para saber y que Él nos revele qué es lo que nosotros venimos cargando que no conocemos. Por eso es bueno saber que existe esta oración bíblica que cubre ambos casos. Porque en el párrafo que te acabo de leer de Salmo dice: líbrame de los que me son ocultos, es decir, de aquellos pecados que yo no conozco. Y también dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, es decir, de los que sí conocemos. Entonces esta oración es muy importante y si está en tus posibilidades subrayarla, hazlo para que cuando tú sientas esa necesidad de orar, para pedirle perdón a Dios por los pecados que conoces y los que aún desconoces, pues esta oración nos va a servir de mucho, porque aquí pues enfocan y embarcan las dos partes. Entonces Dios nos ofrece algo más, y para eso te pido que me acompañes a Santiago capítulo 5, verso 16.
Santiago capítulo 5 verso 16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Entonces aquí vemos cómo hay dos cosas importantes, dos bendiciones importantes para aquellos que confiesan sus pecados, y es liberación y sanidad. Entonces ambas cosas fluyen al confesar no solo a Dios en nuestro lugar secreto, sino también a un amigo. Es muy importante ver cómo a Dios le gusta cuando entre hermanos hay una hermosa comunión. Y esto sirve para que entre nosotros nos ayudemos. Si el hermano está pasando por algo, al platicar con nosotros, aparte de que se desahoga, nosotros podemos darle un sabio consejo, claramente estando en el camino de Dios, ¿verdad? No vas a ir con una persona que pues desafortunadamente aún no conoce de Cristo. Ahí entonces sería al revés, tú tendrías que animarlo a que lo reciba primero para ya después poder tener esa comunión. Entonces a Dios no solamente le gusta que le confesemos nuestros pecados en el lugar secreto, sino que también lo hagamos con nuestros hermanos, con un amigo que sea de nuestra confianza. Y mucho más aún pedirle perdón a esa persona que nosotros le causamos algún mal, porque ahí Dios ve esa humildad con la que nosotros ya estamos confesando esto que nosotros hemos estado haciendo mal. Entonces vemos aquí la importancia también de pedir perdón, ya que esto va a ser un camino seguro para nosotros de tener ese gozo y no perderlo, porque este es otro punto muy importante por el cual nosotros perdemos el gozo, y es a causa de que nosotros no pedimos perdón, a causa de que nosotros cargamos con rencores, con resentimientos y no somos capaces de pedir perdón y de perdonar. Recordemos que Satanás siempre está trabajando, él no solamente está a veces. Tú puedes decir, bueno, es que yo solamente algunos días oro y otros días no. A veces sí oro por las mañanas, a veces no, pero el enemigo no está descansando. Él no está esperando a que tú ores, a que tú te levantes. Él va a tratar de tomarte lo más débil posible. Por eso siempre tenemos que estar en oración, porque él en todo tiempo está buscando a quien devorar. Y un ejemplo de esto es Pablo. Él considera el ataque de Satanás normal, ya que como te lo mencionaba hace un momento, él por eso nos habla de la armadura cristiana, que consta en tomar, entre otras cosas, el escudo de la fe, con que se pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que la lucha es constante y por eso nos habla de una armadura. Pero también Pedro nos hace mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque él nos aconseja, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces aquí vemos que nosotros tenemos que resistir firmes en la fe. Y para Pedro también era muy normal, porque él nos aconsejaba que nosotros tenemos que estar, ahora sí que como se dice, bien al pendientes de lo que estamos haciendo y de lo que está pasando, porque Satanás siempre va a estar buscando a ver a quién agarra. Ahora sí que como dicen, yo veía una imagen en donde decía, Satanás va a atacar a dos tipos de personas. Tú decides cuál eres, al más entregado a Dios o al más débil. Entonces tú de todas formas, analizándolo, pues te va a atacar, ¿verdad? Ya sea que eres el más débil o porque eres el más entregado a Dios, pero tú decides quién eres. Entonces Satanás va a empezar con suaves tentaciones, con suaves deleites. A lo mejor si a nosotros nos gusta ver la tele, nos gusta escuchar algún tipo de música, por ahí va a empezar a entrar, que de repente nos agrada estar con ciertos amigos, ciertas amistades que no nos edifican, pues estas personas nos van a comenzar a hablar, a invitar a lugares, todo este tipo de cosas. Va a empezar con suaves deleites, va a empezar a entrar por donde sabe que no lo vemos tan mal, por así decirlo, pero después nos puede llevar hasta la muerte, hasta ya cometer pecados que pues ya obviamente ya son pues grandes y que nos pueden destituir del reino de Dios. Pero a todo esto existen tres grandes consuelos al enfrentar los ataques de Satanás. Tres grandes cosas, situaciones, bendiciones que Dios nos permite tener, que Dios nos permite y nos revela en su palabra, para que nosotros no temamos y no perdamos ese consuelo que nosotros necesitamos, porque hasta ahorita pues vemos que todo es una guerra, que todo se trata de renunciar, de alejarnos, de pedir perdón, de ayudarnos entre hermanos, pero también no olvidemos que contamos con la ayuda más importante de todas, que pues es la de Dios. Y para esto vamos a Job capítulo 2 verso 6. Job capítulo 2 verso 6.
Y este es el primer consuelo. El Señor respondió al acusador: está bien, haz con él lo que quieras, con tal de que respetes su vida. Entonces Satanás no puede hacer nada sin contar con el permiso soberano de Dios. Él no puede atacarnos, él no puede hacernos absolutamente nada si es que Dios no lo permite. Entonces, si Dios lo está permitiendo, también es por algo. Y ahora vamos al segundo consuelo que Dios nos revela en su palabra, y este se encuentra en Lucas capítulo 22, verso del 31 al 32. Lucas capítulo 22, verso del 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Entonces aquí vemos cómo Dios, si permite algo, si permite ciertas pruebas, ciertos tragos amargos, Él lo usará para nuestro bien. Él no va a permitir o no nos va a poner algo mayor de lo que nosotros no podamos soportar. Pero esto también lleva a algo muy importante, que cuando nosotros ya estemos convencidos y estemos bien agarrados del Señor, ahora nosotros tenemos que ayudar a los que no estén así, a los que estén cayendo en su fe, a los que estén tambaleando, ¿verdad? Nosotros los tenemos que ayudar para permanecer firmes, no juzgarlos. En varias ocasiones nosotros cometemos el error de que si vemos a un hermano que está tambaleando en una área de su vida que no le ha podido entregar a Dios, o que vemos que él es débil, pues lo juzgamos, ¿no? Y decimos: es que a lo mejor él no ora, o a lo mejor él no hace esto. Solamente juzgamos, pero realmente no nos ponemos a ver por qué está pasando esto. Puede ser que sea un trato de Dios, puede ser que sea una prueba, puede ser que sea a lo mejor alguna consecuencia de lo que él vivió, pero nosotros como hermanos tenemos esa obligación de ayudarnos para que entre ambos pues nos ayudemos y podamos estar firmes en la fe. Y por último, el último gran consuelo que Dios nos promete está en Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos capítulo 2, verso 14, y la palabra nos dice: así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Entonces aquí vemos cómo Dios ya lo derrotó. Satanás puede hostigarnos hasta matarnos, pero no puede destruirnos. ¿Por qué? Porque solamente es el pecado aquel el que puede destruirnos. Es aquel que puede hacerlo y condenar nuestra alma. Satanás nos puede ahora sí que hacer como él quiera, siempre y cuando Dios lo permite, ¿verdad? Y sea por un propósito, pero él nunca va a poder destruirnos, no va a poder él quitarnos esa vida eterna, porque nosotros ya hemos confesado y hemos creído en Dios. Entonces Cristo, lo más importante fue que Cristo cubrió el pecado con su sangre, y todo lo que nosotros vivamos se lo tenemos que pedir, que él, de la misma forma en que viene la palabra, nosotros lo podemos repetir y lo podemos hacer nuestra esa palabra. Cuando decimos que Cristo cubrió el pecado con su sangre, nosotros en oración podemos pedirle a Dios que cubra esos pecados con su sangre, pero no solamente eso, que nos limpie y que cada día nos santifique más. Satanás no puede acusarnos ni condenarnos. Recordemos que nosotros ya somos justificados en la fe. Él siempre va a tratar de acusarnos, de señalarnos, como lo hemos visto en anteriores prédicas. Él siempre va a estar viendo en qué nos equivocamos para empezarnos a reiterar eso y hacernos que nosotros dudemos realmente de la salvación. Si nosotros cometemos algo que ya habíamos dejado, volvemos a caer en ese pecado, pues Satanás nos va a empezar a señalar, nos va a empezar a decir: no, que muy hijo de Dios, no, que tú ya eres cristiano, no, que ya no hacías esto, no, que el otro. Y en varias ocasiones no solamente es en pensamientos que vengan a nosotros, sino utiliza a hermanos, ¿verdad?, para de este modo atacarnos y caer en esos grandes hoyos que es muy difícil salir después. Pero si nosotros tenemos claro que la lucha es contra justamente él, no con el hermano, pues entonces ya también tenemos otro punto a nuestro favor, porque es como te lo decía, nosotros ya vamos a poder defendernos, hacerle guerra a esos pensamientos y a esos pecados. Entonces nosotros tenemos que ser libres de toda opresión. A eso nos ha llamado Dios, a ser verdaderamente libres con la verdad del Evangelio.
Desafortunadamente muchas personas creen que pueden ser libres con la ayuda de un psicólogo, con la ayuda de un amigo, con la ayuda de ciertas terapias, pero no. Realmente la forma en la que nosotros podemos ser libres es con la verdad del Evangelio. Es como nosotros vamos a poder dejar de estar oprimidos y de tener esas opresiones gracias a esta ayuda que nos da la palabra. Entonces, ¿cuál es la verdad del Evangelio? La verdad del Evangelio es que la muerte y resurrección de Cristo fue para librarnos del pecado, de la ira, de la muerte y de Satanás. Esa es la más grande verdad del Evangelio. Que nosotros ya somos libres de todo pecado, somos justificados a causa de su muerte, a causa de ese derramar de su sangre. También somos librados de la ira de Dios, que como sabemos, en un punto de estos tiempos, pues la ira de Dios será desatada, ¿verdad? Para todos aquellos que no creyeron en Él y que nosotros, primeramente Dios, y estando ceñidos con su verdad, pues no pasaremos por esta prueba de la ira. Somos librados de la muerte a causa de que nosotros ya podemos morir tal vez físicamente en esta tierra, en este mundo, pero nosotros vamos a tener vida eterna, vida juntamente con Él. Y nosotros también somos liberados de Satanás. Entonces nosotros necesitamos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos un genuino arrepentimiento y conocimiento de la verdad. Cuando nosotros experimentamos un genuino arrepentimiento, nosotros confesamos esos pecados que nosotros tenemos claros y aún Dios nos revela los que no conocemos, los que desconocemos. Pero también necesitamos conocer la verdad, porque si nosotros nos arrepentimos, tenemos un genuino arrepentimiento y una confesión de pecados, hasta ahí queda. Pero si nosotros tenemos un conocimiento de la verdad, de las escrituras, de la palabra, pues muy difícilmente nos van a poder engañar otro tipo de religiones, porque eso es lo que el mundo nos quiere imponer, una religión. Pero recordemos que Dios no es una religión, sino es una relación, es una intimidad. Entonces, lo más importante de esto es que Satanás no tolera la luz ni la verdad. Si nosotros estamos agarrados de la verdad y nosotros somos luz, Satanás es tiniebla, Satanás es oscuridad. Entonces él no va a soportar y él tendrá que huir, él tendrá que dejarnos en paz, porque él no está de acuerdo con que nosotros seamos luz ni tampoco verdad. Entonces esto es muy importante tenerlo en claro, porque muchas veces nos confundimos o pensamos que nosotros siendo luz y conociendo la verdad y teniendo la verdad, pues nos da miedo en muchas ocasiones hablarle a las personas acerca de esto, acerca de la verdad, acerca de quién es Dios, quién fue Jesús. Pero aquí Dios nos está dando una promesa, y es que mientras nosotros estemos en su luz y en su verdad, pues Satanás no lo va a tolerar y tendrá que huir de nosotros. Entonces, hermano, ya por último, para terminar, te pido que oremos juntos para pedirle a Dios esa revelación de esos pecados que tal vez nosotros no conocemos y que nosotros podamos tener ese arrepentimiento genuino. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este mensaje, Señor. Gracias, hermoso Rey, porque hemos conocido que tal vez tenemos pecados que no hemos confesado. Tenemos pecados, Señor, que hemos querido tanto que no hemos querido soltarlos, no hemos querido dejarlos, Señor. Pero hoy en el nombre de Jesús te entregamos esos pecados que nos han estorbado, Señor. Te entregamos esos yugos de pecado que nos han venido, Señor, haciendo perder el gozo, haciendo perder, Señor, esa relación con los hermanos. Perdónanos, bendito Padre, porque te fallamos todos los días. Perdónanos porque hacemos cosas que hemos prometido no hacer. Perdónanos, Señor, porque aún sigo guardando pecados, Señor, que no he querido dejar, que no he querido entregarte, bendito Padre, pero hoy te los entrego en el nombre de Jesús. Hoy te entrego, Señor, cada pecado que pueda estar estorbando en mi vida, cada cosa, Señor, que he estado haciendo mal. Hoy te lo entrego a ti, Señor, y hoy te pido, santifícame, bendito Padre. Santifícanos, Señor. Hoy no queremos cargar más con esos pecados, con esos yugos de esclavitud, Señor. Queremos aprender a ser como tú, mansos y humildes, Señor, de corazón. Queremos también, Señor, aprender a conocer tu verdad, tu evangelio, tu palabra, Señor. Queremos también pedirte en el nombre de Jesús misericordia, Señor. Misericordia por aquellos pecados que he venido arrastrando y que yo no conozco, Señor. Hoy te pido, revélame, Señor, a través de sueños, a través de confirmación con un hermano, Señor. Revélame esos pecados, esas iniquidades que he arrastrado desde mis generaciones pasadas. Bendito Padre, hoy te pido que seas tú rompiendo, Señor,
en este momento, en el nombre de Jesús, con esos yugos de esclavitud, con esas iniquidades, Señor. Tal vez mis padres han practicado, Señor, ocultismo, tal vez ellos han creído en ídolos, Señor, han practicado idolatría, Señor, han sufrido de escasez. Bendito Padre, hoy te pido que seas tú rompiendo esas cadenas en este momento en el nombre de Jesús, para que si en mi vida hoy estoy pasando enfermedad, hoy estoy pasando algún problema, Señor, a causa y como consecuencia de esos pecados de ellos, Señor, hoy te pido que seas tú quebrándolos, que no me alcancen, Señor, y que no alcancen a mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Padre, hoy te damos muchas gracias por esta hermosa palabra que tú nos revelas. Gracias, Señor, porque nos das esas 3 palabras de consuelo, donde nos dices que tú moriste por nosotros, Señor, que nosotros somos justificados, que ya no hay condenación para nosotros, Señor, que ya no hay quien pueda acusarnos, porque tú, Señor, pagaste por nuestros pecados, porque tú moriste en aquella cruz, Señor, y derramaste esa sangre, Señor, que limpia todo pecado, que borra, Señor, toda iniquidad. En el nombre de Jesús hoy tomo esa palabra para mi vida, Señor, y hoy te pido que sea haciendo esa palabra dando fruto, bendito Padre, y que no pierda ese gozo, sino que cada día más me llenes de ese hermoso gozo que es tu palabra, que es tu gloria, Señor, que es tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, te honramos, bendecimos tu nombre, bendito Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, hasta aquí hemos llegado por esta mañana. Recordemos que hoy a las 8 tenemos otra prédica, otra enseñanza, y nos vemos mañana también en la iglesia.